Hola muchachos, muy buenos días. Pues hoy vamos a continuar eh, un poquito en relación con el tema de ayer, eh, que ya vimos que fue el proceso de la socialización. Pues hoy vamos a conocer un poquito muchachos, a lo mejor un poquito de historia de, de la del proceso y de la sociedad y cómo fue construida la misma. Cuáles fueron factores, cuáles fueron medios, cuáles fueron a lo mejor personajes sobresalientes sobre el estudio de la misma y demás. Pues hoy vamos a ver un tema que se llama la influencia del entorno social en la construcción del ser social. Recapitulando un poquito de la clase pasada, pues vimos lo que era el proceso de socialización del ser social. Pues hoy vamos a ver la influencia de la construcción del entorno social del ser social. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el ser social pues era cada individuo o en este caso pues nosotros? Bueno, pues vamos a conocer un poquito a lo mejor, como les dije, un poquito de introducción sobre la historia de la construcción social y cuáles fueron a lo mejor personajes influyentes del estudio de la misma, así como que ramas o materias que son importantes o indispensables para el desarrollo de la investigación de la misma. Si bien es cierto, muchachos, entrados en tema, eh, cuando nosotros sabemos o entendemos que existen ramas o existen materias sobre la investigación o que fueron creadas para la investigación de los fenómenos que existen dentro de la misma, así como el estudio del comportamiento del ser humano dentro de la misma sociedad. ¿Por qué se dan esta creación de estas materias? Como les vuelvo a repetir, vamos a ver un poquito de historia de la misma. Al momento de que nosotros desplegamos un comportamiento social, pues nosotros, como les vuelvo a repetir, y va todo pegado, nosotros, ese comportamiento que nosotros realizamos ante la sociedad, pues tiene una observancia. Una observancia, ¿por qué? Porque nosotros no podemos realizar o no podemos desplegar una conducta sin que esta no sea bien vista por la sociedad o por el público en general. En este caso, todo y cada uno de nuestros comportamientos o nuestra conducta que son desarrolladas tanto en el entorno familiar como el entorno social, pues tiene que haber aparejado un margen de qué es lo que vamos a realizar. Como les dije anteriormente, nosotros al realizar una conducta, pues si no está bien vista o si no realizamos una conducta que sume a la sociedad, pues nosotros vamos a tener una sanción que a lo mejor pueda ser que nos aíslen de la sociedad o misma nuestra familia pueda que nos llame a lo mejor la atención. Bueno, entrados en tema y hablando de estas materias, pues nosotros tenemos que en algunas ocasiones, como lo son el estudio de la sociedad, lo puede hacer la misma historia, la antropología, también la economía, alguna ciencia política, las ciencias jurídicas, la ética, la sociología, la filosofía, etcétera. ¿Por qué?
porque son ramas o son ciencias que meramente estudian el entorno social y estudian también el comportamiento de márgenes de el individuo o bien de ciertas actividades que el individuo realiza. También vimos un poquito sobre que eh, la materia de la psicología o de la psicología social son materias diferentes, pues también se encargan del estudio, en este caso, del comportamiento del individuo eh, en la en sociedad o bien en individual. En este caso también tenemos que el derecho como tal pues es una ciencia que también estudia el comportamiento del individuo ante la sociedad y tiene como la finalidad pues el bien común y la paz social. ¿Por qué el bien común y la paz social? A nosotros tener un buen comportamiento ante la sociedad, pues va a existir esa paz, va a existir un estado de derecho y va a existir un buen entorno social donde no existan conductas a lo mejor ilícitas que puedan afectar lo que es la tela social mm, y la reconstrucción a lo mejor del mismo o del tejido social. Existe la reconstrucción del tejido social con a lo mejor corregir el comportamiento mal eh, aplicado de este ser individual. Bueno, pues estas ramas básicamente se encargan y existen a lo mejor otras que no, que en este momento no conocemos, pero son esenciales. Estas ramas que ya mencioné sí son esenciales para tanto el estudio de la sociedad como el estudio del mismo individuo, o bien puede ser en conjunto, puede ser el estudio del individuo y también de la sociedad en igualdad de condiciones. Bueno, en este caso, nosotros tenemos que el filósofo griego, que fue uno de los pensadores más importantes o más grandes a nivel mundial, que es el filósofo Aristóteles, al momento entrados un poquito en materia de historia del estudio de la sociedad, tenemos que este filósofo establece que el hombre, hablando el hombre, engloba lo que es el hombre y la mujer. El hombre es un animal político. ¿Por qué lo establece así? ¿O por qué quiere decir un animal, perdón, político? Porque dice que en una comunidad nosotros los seres humanos tenemos las mismas obligaciones y contamos con el mismo derecho. O sea que nosotros, los individuos, el hombre y la mujer, tenemos la misma igualdad, tenemos los mismos derechos y tenemos las mismas obligaciones, sin que exista un tipo de discriminación en cuanto a ser hombre o al ser mujer o tener alguna preferencia sexual diferente, algún tipo de religión, si somos de alguna raza diferente, sea de color o demás, pues tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones porque somos seres individuales y somos seres humanos. Por tanto, el filósofo griego Aristóteles establece que en una comunidad debe de existir entre el hombre y la mujer las mismas obligaciones y los mismos derechos, porque actualmente se considera que estos mismos derechos y obligaciones traen aparejadas a lo mejor consecuencias que, como les vuelvo a repetir, no por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, no va a existir la igualdad en ser a lo mejor juzgados de distinta forma. En este caso fue Aristóteles quien participó en este pensamiento en que en aquellos ayeres en que Aristóteles pues
participó en ser uno de los pensadores y se tomaran en cuenta todos y cada uno de sus pensamientos, pues se estableciera la equidad a lo mejor de participar de forma igualitaria el hombre y la mujer ante la sociedad, y pues la sociedad aceptara como tal pues que el hombre y la mujer tuvieran los mismos derechos y las mismas obligaciones, y que si desplegara una conducta que no fuera bien vista ante la sociedad, pues en este caso pudiera traer aparejadas mismas consecuencias para ser a lo mejor juzgado socialmente. Por otra parte, aquí cuando se establece una influencia en la construcción del ser social, aquí dice que hay factores que se deben de determinar para poder hacer una buena organización o tener una organización idónea para la construcción o una base de la sociedad meramente pulcra, o meramente óptima para poder realizar ciertas actividades. En este caso, influyen mucho también, muchachos, en la construcción social o en la construcción de un entorno social, factores como lo son los factores geográficos y los factores ambientales, puesto que les voy a comentar por qué es de óptimo o por qué es fundamental que existan factores con este tipo. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros, muchachos, nos desarrollamos en un medio geográfico o en una cierta porción geográfica donde se establezca pues el núcleo social, no es lo mismo, muchachos, que nosotros vivamos a lo mejor en un entorno geográfico donde no existan a lo mejor posibilidades de un desarrollo eh, social más amplio, o que únicamente esté delimitado el núcleo poblacional para poder pues ahora sí que para poder expandir la sociedad. En este caso los factores influyentes también en este caso pues serían los factores económicos, los factores educativos, los factores a lo mejor médicos y demás. ¿Por qué? Porque si existe a lo mejor la delimitación geográfica para poder que esa sociedad crezca, pues las limitaciones que tenga este núcleo poblacional o geográfico pues van a ser muy pocas, y es por eso que no podrá a lo mejor eh, las mismas costumbres que se establezcan ahí pues a lo mejor siempre van a ser las mismas, no van a poder cambiar y no van a poder aceptar tal vez otro tipo de costumbres, otro tipo de elementos, otro tipo de acciones, nada más los que se establezcan en ese punto. En este caso, los factores ambientales también son un punto muy importante para la construcción y el desarrollo de la misma. Toda vez que al momento de que nosotros, muchachos, hablando de los factores ambientales, pues no es lo mismo, muchachos, vivir a lo mejor en un ambiente, por decir, eh, en un ambiente tropical en el que los riesgos de que se presenten huracanes, tsunamis o demás, eh, que podamos vivir en algún riesgo latente de que a lo mejor nuestro núcleo pueda verse afectado, o en este caso pueda en algunas ocasiones hasta terminarse. ¿Por qué? Porque puede emigrar eh, varios individuos, sino es que todos los individuos que viven en ese núcleo social pueden emigrar
a un sitio geográfico más óptimo para poder vivir o sobrevivir y sea más pues más buen ambiente para el desarrollo de las actividades a las cuales se dediquen. En este caso, pues tampoco no es lo mismo vivir entre montañas, a lo mejor en un desierto, a lo mejor en donde haya un crudo o rudo invierno y pues las posibilidades a lo mejor de empleos o demás pues sean limitadas para este tipo y como tal pues repercute demasiado en la economía. En este caso una base también importante socialmente pues es la economía, ya que al momento de que la economía se encuentra afectado pues no hay posibilidad de que socialmente puedan emerger nuevos empleos a lo mejor y al contrario pues van disminuyendo y la calidad de vida de las familias o el entorno social pues se ve eh, limitado y pues ahí es cuando la construcción de una sociedad o de una base social se encuentra tan valiente porque existen a lo mejor emigración de ciertos individuos y ahí se ve tan valiente pues la sociedad. En este caso también muchachos, ya les había yo comentado también que una anteriormente fue la clase pasada, que yo les dije que para el proceso de socialización existían en algunas ocasiones, eh, existían ciertas, ¿cómo les explico? Ciertos limitantes o ciertos factores que a lo mejor ponían piedritas en el camino para poder eh, evitar que el ser social pues caminara y pudiera socializarse. En este caso también nosotros tenemos elementos que son negativos para una construcción social o del ser social. En este caso en algunas ocasiones estaríamos hablando por decir de las costumbres. Hay personas o hay núcleos sociales, núcleos geográficos o demás que tienen costumbres bastante arraigadas, las cuales pueden ser o pueden influir en cuestiones religiosas, en cuestiones de vestimenta, en cuestiones de habla, en cuestiones de la forma de ser y demás, pues en este caso también son elementos, la costumbre es un elemento para el desarrollo o la construcción de, del tipo, del tipo del ser social. En este caso, pues podría ser también, como les vuelvo a repetir, a lo mejor lo que es la alimentación, lo que es los intercambios económicos, los factores también ambientales son muy importantes para poder construir eh, un medio muy sólido para la construcción del mismo. Nosotros, por decir aquí, nosotros vamos a hablar de lo que es, vamos a delimitarnos con hablar, por decir, de Michoacán. Por decirlo así, nosotros en Michoacán tenemos tenemos casi todos los, los factores ambientales, todos los que existan. Tenemos calor, tenemos frío, tenemos algunas veces nevadas y demás, y tenemos en ciertos lugares en específicos. Por decirlo aquí, Uruapan antes era muy lluvioso. A mí me cuentan, perdón, este, mis papás, que cuando yo estaba pequeña, Uruapan casi en todo el año llovía, todo el año llovía. Uruapan era muy frío, tenía un clima que muchas personas que yo conozco que ya me doblan la edad, me comentan
que era un clima que todo el tiempo era un clima muy fresco, que era un clima muy bonito. Eh, de años, de años a la fecha, pues Uruapan tiene un, un clima muy estrepitoso. Presto hace calor, hace frío, así como hace frío, que hace un frío horrible. Vamos a esperar que haga un calor también horrible, que a lo mejor la lluvia estemos a lo mejor en sequía en algunos puntos. Pero ¿qué fue lo que pasó? Cuando Uruapan en aquellos ayeres tenía ese a lo mejor ese clima, eh, Michoacán es una región donde su tierra es muy fértil. Básicamente en Michoacán, la tierra que tiene Michoacán, sí, es una tierra donde se le puede sacar económicamente muchísimo, muchísimo beneficio. Eh, Uruapan cambia a lo mejor su clima y muchas personas que conoce de eso como son este ingenieros agrónomos y todo eso, establecen que a lo mejor el cambio que se da en Uruapan es por el tema del aguacate, porque pues Uruapan pues básicamente es dicen que es la capital mundial del aguacate, y el aguacate o el árbol del aguacate pues hace que suba un poquito la temperatura. Y entonces, al momento de que se da eso, pues personas que saben de ese negocio y todo, pues establecen o le sacan más potencial, y por eso se da un cambio económico en Uruapan. Uruapan a lo mejor antes era una ciudad económica, que se podía vivir más establecida, y cambia lo que es la estructura económica, y Uruapan de cierta forma pues sí se hace un poquito más caro vivir en Uruapan. Ya es un poquito más caro por el tema del aguacate. Por decir, eh, Tancítaro también tiene esa peculiaridad de que también Tancítaro tiene muy buen aguacate. Pero Tancítaro es frío, casi mayormente todo el año también Tancítaro es frío. Pero aquí en Uruapan, a diferencia a lo mejor de Tancítaro, que es un poquito más pequeño, Uruapan crece, se empieza a poblar de nuevas empresas, de cadenas de, este, de centros comerciales. Se empiezan a abrir plazas comerciales, y demás que hace ya varios ayeres. Entonces, pues la economía de Uruapan cambia. Eh, después después de esto, pues es como ya les había comentado, pues los intercambios económicos pues ya fueron siendo diferentes. Entonces, cuando nosotros en Uruapan, o una persona que vive en Tancítaro, por decir, va a Paxingán, híjole, pues qué calor hace. Entonces ahí cambian. Apaxingán tiene también temas en los que se da, ya por decir, eh, el cultivo y la cosecha de limón, de algodón, me parece, también se cultiva papaya, toronja y demás. Entonces, pues también hay un tema geográfico y un tema también económico. Ellos también ya construyeron de forma social lo que es su tejido, y construyeron también su base económica, igual Michoacán, igual Tancítaro, como lo puede también ser San Juan Nuevo, Peribán, Morelia, Pátzcuaro o demás.
Entonces, al momento de que nosotros nos establecemos de forma geográfica y los fenómenos cambiantes que son geofísicos, astrofísicos, la flora y la fauna, que como ya les comenté y va junto con pegado con lo que les había comentado anteriormente, el ejemplo que les puse del aguacate y todo eso, componen la biosfera y son terrenos de las ciencias naturales. Nosotros sabemos que nosotros al momento de que nosotros como sociedad pues tenemos que establecernos en un elemento geográfico o en un núcleo geográfico. ¿Para qué? Para desarrollar actividades meramente humanas y comerciales, se podría decir en este entonces y en este momento, perdón, y tiene que ser óptimo o tiene que ser idóneo para también nosotros como sociedad pues sobrellevar y sobrevivir en este caso. Bueno, muchachos, pues sería todo por esta hora. Ya saben, muchachos, cuál es la dinámica. En la siguiente hora les voy a dar lo que va a ser la actividad que van a, que van a desarrollar. Y pues espero, muchachos, que hayan entendido un poquito de lo que es la construcción del ser social. Eh, y pues ya saben, muchachos, cuál es la dinámica para que sea tomado en cuenta. Pues me van a tener que dejar su asistencia en los comentarios. Ya saben, seguido de su presente me tienen que dejar su nombre completo porque pues sea como sea es la segunda semana. Todavía no los identifico al 100%. Pero espero, de verdad espero eh, familiarizarme rápido con ustedes porque la verdad les voy a ser bien honesta, eh, me respondieron muy bien con el trabajo que les dejé, la verdad me respondieron muy bien y espero que así sigan, muchachos, no vayan a dejar de, de seguir así. Y pues nos vemos la siguiente hora. Muchísimas gracias, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos para la siguiente hora.